tiene la palabra Mario Cimoli. Muchísimas gracias por estar aquí y todo un acierto escucharle. De verdad, gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Saludo a todos los colegas, a Yolita, a Leire, a todos los que están presentes, un gusto estar con ellos. Y gracias a la Fundación Juste, un placer poder estar con ustedes. El tema se trata de las relaciones de Europa y América Latina. A mí me gustaría tratar de hacer la presentación marcando un terreno un poquitito distinto, tratando de hacerla un poquitito política incorrecta, si me es permitido. O sea, decir cosas que no se dicen y que creo que es necesario decirlas y llevarla al punto del debate importante. La presentación va a tener tres partes. La primera parte, lo que se dice siempre, lo political correct. La segunda parte, la historia en algún modo, hasta dónde llegó la cooperación y el análisis y la relación de Europa-América Latina. Y la última parte de la presentación es de lo que está pasando, digamos, el año pasado y este último año, que a mi parecer se está dando poca importancia a ciertas cosas que están modificando el debate y prevale una línea en algún modo, de decir cosas bonitas y no lo que realmente son algunas de las situaciones. Empezamos por lo political correct. Hay que decirlo de siempre, son dos regiones que tienen una cultura que se asemejan, hay una historia muy profunda, eso es muy importante, y por lo tanto hay una historia, hay una perspectiva de poder tener relaciones realmente importantes y profundas en muchas áreas y desarrollarlas. Segundo, se firmó conjuntamente la Agenda 2030, se firmó el Acuerdo de París, se siguen haciendo acuerdos comerciales importantes, algunos de ellos, el que se acaba de firmar, el acuerdo comercial con Chile, con México, y el que estaría la firma de con Mercosur, y eso daría una perspectiva en algún modo positiva, mucho más profunda de las relaciones que existen entre América Latina y Europa. Vamos a tener una reunión de ministros, y eso también hay que decirlo porque es una cosa importante que nos da una perspectiva fundamental de una relación política que en algún modo se podría gestionar y dar a lugar. Temas comunes como quizás el tema de la democracia, el tema de los derechos humanos, el tema de la multilateralidad, son temas importantes. Y esto hay que decirlo en todos los discursos inicialmente, porque si no uno en algún modo no le invoca y no se pone en la condición justa de perspectivar cosas. Ahora, de muchas cosas de estas cosas son reales, pero otras últimamente se están dando menos consistentes y llevan una gran tensión, y lo voy a explicar en algún modo a final de la presentación. Dicho esta introducción, que es la primera parte, digamos, lo political correct de las relaciones América Latina-Europa, vamos a la historia, a lo que pasó los últimos años, a lo que esto que se dijo que realmente puede ser un trampolín, un driver para mejorar las relaciones, y dónde se quedó en algún modo muchas de estos análisis. Pero antes de hacer eso quisiera decir un poquitito la situación de América Latina, que ustedes creo que la conocen, un número de muertos realmente que supera ya los 600.000, una región golpeada, un tema en términos de crecimiento, pronosticamos una caída del mínimo de un 7% o quizás un poco más, un golpe muy fuerte al tema de pobreza y el tema de desigualdad, un incremento notable de la pobreza extrema y de la pobreza y de la desigualdad, un tema que tiene que ver con la presión de esta crisis sanitaria y económica sobre sectores muy vulnerables y un aumento consistente de la vulnerabilidad. Entonces uno diría que en América Latina no solo golpea la tasa de crecimiento, pero una región que era ya en algún modo vulnerable, y quizás eso por un enorme, aunque se redujo y mejoró los últimos años, el tema de desigualdad, de pobreza y pobreza extrema, que vuelve a condiciones de hace 10 años. Entonces, una situación vulnerable, difícil, y las condiciones estructurales de la región que nacen a partir de lo que está pasando muestran que la crisis que está viviendo, la situación que está viviendo la región, se acentúa mucho más notable y mucho más fuerte. A partir de eso uno observa en modo claro y evidente que la región está prácticamente
con los temas que tenía o que había mejorado hace tiempo, que vuelven hacia atrás. A esto hay que sumarle todo un tema del punto de vista del estado de welfare, que la región lo tiene debilitado, segmentado, golpeado, y por lo tanto el acceso a los sectores más pobres y más débiles a lo que es tema de salud, pero por otra parte a las condiciones y los colchones económicos, que en realidad la región se ha esmerado y ha hecho una tarea, casi todos los países, notable, de importancia, aunque obviamente no resolvió, como en Europa lo mismo, no pudo resolver el problema a cero, pero permitió aliviar a muchos sectores, a sectores golpeados. La región sigue permaneciendo en una situación de extrema vulnerabilidad y compleja. Entonces, aumento de pobreza, desigualdad, un estado de welfare segmentado y difícil, un golpe muy grande a lo que es el empleo, por lo tanto el aumento de la informalidad. Estas condiciones estructurales que venían antes de la crisis se proyectan incluso después de la crisis. Y uno piensa que va a salir de este túnel con mayor desigualdad, mayor pobreza extrema, mayor informalidad, una generación de empleo distinta que no la conocemos, es el mismo tema que se pone en Europa, cómo se va a generar empleo, qué tipo de empleo se va a generar, qué condiciones formales y estables tiene el empleo que se va a generar. Entonces, es una región que sale de una situación compleja y difícil. Y una crisis sanitaria de dimensiones notables. En este contexto, Europa, y ahí viene la historia de las relaciones Europa-América Latina, juega un papel importante porque, como bien se dijo, las inversiones y el stock de inversiones directas europeas en América Latina es alto, notable, incluso sectores importantes, como puede ser energía renovable, empresas, ayer nosotros estamos en CEPAL celebrando el Foro de Desarrollo Sustentable, ayer en un panel el representante de Enel, una empresa europea, tiene, digamos, la cantidad mayor, un 70% de las inversiones en energía sustentable y renovable en América Latina, es un tema. El tema de las telefónicas también está con Europa, tiene una notable participación, el tema bancario, el tema en algunos sectores de automotriz. Entonces, digamos, hay un stock de inversiones y una relación de inversiones de calidad, porque siempre la CEPAL lo ha dicho, las inversiones europeas son de calidad, generan empleo de calidad, generan un empleo en algún modo notable e importante, y eso hace un tema consistente. Se están firmando algunos acuerdos que permiten acceso de mercado en un contexto nuevo, distinto. Repetimos el acuerdo firmado con Chile, México, y la evaluación y la última etapa, que vamos a ver cómo termina el acuerdo con Mercosur y la negociación con otros países a nivel regional, y una fuerte relación también con lo que es la Alianza del Pacífico. Así que eso, diríamos, en eso de lo que dijimos en la primera parte del Political Correct, sigue habiendo una red de inversiones, una red de relaciones comerciales, una red de política que en algún modo es un plató importante construido históricamente que hace que algunas de las cosas que dijimos al inicio de la relación cultural, de la inversión, sean una realidad. Pero el tema sería no correcto y sería poco, yo pienso que ya los seminarios, las cosas hay que plantearlas un poquito como están. Yo creo que este último año y medio, ha llevado a ciertas situaciones que se hacen mucho más complejas y difíciles de comprender y que están tomando resoluciones que hasta hace poco eran inesperadas y consistentes. Y empezaremos por el tema que me parece importante de las vacunas. Es una cosa decir que se requiere una multilateralidad, una relación de tener acuerdos globales que permitan un acceso en algún modo ponderado, equitativo al término de vacunas, y eso en la realidad no es tan así, es casi un mundo que cada área juega como freerider, y esto lo saben muy bien también los europeos, que dentro de la misma Europa hay países que, dada una política no de grande éxito de Bruselas sobre el tema de la vacuna, muchos de los países se mueven por su parte, y eso también está pasando en el continente de América Latina, donde muchos de los países se mueven en su área. Es Chile que tiene, digamos, la economía con
con más grande éxito de llegar a vacunar una enorme paquete, estamos sobre 7 millones acá en Chile, y la vacuna Sinovac China. El acuerdo de Argentina, que fue también en algún modo tomado un poco a la risa cuando empezaron los argentinos se van a vacunar con la Sputnik. Hoy hay países europeos que acaban de cerrar acuerdos bilaterales con Sputnik y Argentina va sobre Sputnik y Sinovac. Brasil acaba de cerrar un acuerdo con China y Sinovac y una búsqueda de notable, consistente, lo habrán leído en todos los periódicos, y eso cambia la situación geopolítica a nivel regional muy potentemente. Y por otra parte, digamos también México hacia no digamos una negación, pero una fricción sobre el tema de vacunas con Estados Unidos, se siente las manos libres de moverse sobre otro territorio y también hacia China y cosas. Más allá de la producción argentina mexicana para la región de la AstraZeneca que sigue siendo. Entonces, cuando nosotros hablamos y ahí es la realidad, la última parte de la presentación, que uno anuncia como que va todo bien, pero acá las cosas están yendo de un modo distinto, y como uno considera lo que está pasando a nivel de vacunas como un tema también de un posicionamiento geopolítico de los países, de las situaciones, del área de esfera, de control, esto es muy distinto a lo que decimos, a lo que queremos y a lo que prolongamos. Y no reconocer eso sería un tema realmente complejo, difícil. Hoy como hoy, por más que nosotros anunciemos, nos amamos, nos queremos, nos vamos a seguir queriendo por muchos años, la situación es un poquito distinta y los países están moviéndose en modo distinto. Y cuando, digamos, la cuerda aprieta, las salidas, en algún modo, cada uno buscó la salida o una situación de... Y eso modifica el plató y la construcción de las políticas. Es difícil pensar que todo esto sea una cosa gratuita y sea todo esto por el welfare global. Cada bloque, cada área está jugando un partido importante y la región se está moviendo en un contexto completamente distinto. Entonces, digamos, a todo lo que era el political correct, a todo lo que es una historia, una situación que en algún modo desmiembra lo que está pasando y lo que está funcionando. Y esta es una realidad, no seguir esto y no decirlo sería realmente no comprender la realidad, la real política de lo que está funcionando. El otro tema que es extremadamente importante es el tema, dos temas, uno es el del comercio, otro es el de la deuda. Frente primero el del comercio. Cuando uno dice que vamos a firmar el acuerdo Mercosur, perfecto, o México, perfecto, firmamos el acuerdo, pero hay que pensar que esto también se está dando en un contexto distinto. Lo que nos hizo ver la pandemia es que las áreas geográficas comerciales se están restringiendo en torno a ciertas situaciones específicas de cada una de ellas. Se está regionalizando Europa a partir de esto introduce una política industrial y de comercio importante, notable. Piensa al sector farma y de salud como un sector estratégico, piensa al sector de microchip como un sector estratégico, piensa al sector de automóvil como un sector estratégico. O sea, aquella visión de Europa del libre comercio por el libre comercio y buscarlo, que en algún modo destruyó las capacidades industriales de Europa, está cambiando. Y los acuerdos comerciales, uno lo lee como acuerdos comerciales viejos, hecho antes de la crisis, hecho antes de la presión del 5G y hecho antes de lo otro. Entonces uno en ese contexto observa también un contexto que se desmarca de lo que son las opiniones y lo que es el political correct. Y es muy probable que los países de la región, si uno pregunta y nos pregunta a nosotros qué es importante para la región, bueno, tener un plató industrial regional como tiene Europa. Y en eso se requieren políticas industriales, políticas tecnológicas, políticas que creen capability, no política de free trade por free trade, porque eso no funcionaría en un contexto donde América está buscando eso, Europa está buscando eso, y Asia juega hacia una política distinta. Entonces se dan cuenta que cuando construyo la retórica de eso, las tensiones, digo una cosa y las tensiones y las políticas se están moviendo por un canal completamente distinto. A esto vamos el tema de la deuda. Y ahí hay que reconocer que Europa y España han tenido un papel importante sobre reconocer la importancia de aliviar la deuda a los países de América Latina. Y particularmente el área del Caribe, por ejemplo. Ayer en el foro sustentable que está haciendo la CEPAL, en una discusión entre nuestra secretaria ejecutiva Alicia Bárcena y el ministro de Economía de Granada, quedó claro que es un área que tiene una deuda chica para el mundo, contenedores chicos para el mundo,
pero que no permite desarrollar lo que es el Caribe, lo tiene una situación que puede llevar ciudades enteras a extrema pobreza. Y ahí lo que tenemos es una verborragia brutal sobre el tema y una resolución, incluso que podría ser una solución de efecto muy débil. En esa Europa está jugando el partido importante de aprobar eso, pero las soluciones están muy lejos de llegar y muy lejos de venir. Entonces, es una situación que ahí también hay un gap entre lo que se promueve y lo que en algún modo se está construyendo. Entonces, hace lo que es el tema de la política geopolítica de vacunas, el tema de lo comercial, el tema de la deuda, muestra en algún modo que las tensiones entre lo que se dice, lo que se quiere, lo que se promueve, por más que hagamos millones de reuniones, sigue habiendo como un proceso divergente lo que es la realpolitik y lo que son las declaraciones de intento y lo que queda bien. Y ese tema hay que afrontarlo en realidad con acciones concretas. El último de estos temas es el tecnológico. Y en el tecnológico, base de esto, tomemos lo que sea todo el tema de lo que es 5G, tecnología de información, ahí el tema se hace extremadamente importante, inconsistente, y ahí entre la oportunidad de una oferta, digamos, del continente asiático sobre 5G y un modelo de gestión de nuevas tecnologías de información con políticas sobre datos y otro tipo de cosas, ahí el tema, evidentemente, hay un precipicio, porque el tema más bien de Europa va sobre el tema de regulación, procesos, datos, que está muy bien, y el tema del avance tecnológico es sobre acceso, construcciones de tipo. Entonces ustedes se imaginan que una situación de este tipo entre lo que yo llamo la línea del política correcta, las declaraciones de lo bueno que somos y lo bueno que somos y cuánto nos amamos, a lo que está pasando a partir de este último año, enmarca una situación de realpolitik completamente distinto. ¿Y por qué esto se agrava en América Latina? Porque hoy en América Latina las condiciones para el crecimiento se están modificando. Los precios de las materias primas han crecido mucho. El crecimiento de Estados Unidos va a ser notable, va a ser importante, y ahí en algún modo va a llegar un efecto consistente hacia los países de México, Centroamérica, como el Cono Sur. Entonces, la región va a moverse hacia un crecimiento que no va a modificar la calidad del crecimiento, el proceso del crecimiento, cómo se dio. Va a seguir siendo desigualdad, pero va a permitir crecer. Entonces vamos a tener una situación con crecimiento despegado de mejorar las condiciones de inclusión y realidad. Es una condición geopolítica donde otros actores van a jugar un papel mucho más importante, pueden jugar un papel mucho más importante que Europa. Y entonces cuando uno se pregunta cuál es la relación de Europa a América Latina, es esa, no es otra. Es una situación de se despega a partir de una condición de un cierto tipo, una demanda de Asia que permite, y también de Europa, que todavía no está, pero de Asia, los recursos naturales es una explosión, una situación sobre el tema de las vacunas, mercado de vacunas distinto, una situación sobre el tema tecnológico y comercio con una visión distinta. Entonces el tema, cuando uno se lo propone, dice cómo cambian. Esos son los temas que uno tiene que ver y cuáles son las acciones concretas dentro de ese terreno que uno tendría que implementar y modificar. Y este va al cierre. Nosotros pensamos que en eso la relación en este contexto de lo multilateral entre Europa y América Latina sigue siendo un tema consistente e importante, y ahí todos estos temas tienen que estar enfrentados. El mecanismo COVAX puede ser uno, los derechos especiales de giro pueden ser otro para la deuda, el tema de repensar los acuerdos comerciales y no pensarlo como era pre-COVID y post-COVID, y a la visión quizás de América Latina que solo trade, y también de Bruselas que solo trade y apertura lo logran, y todos se están dando cuenta que hay sectores que no son solo trade driven y que tienen una consistencia importante con la que son las necesidades de los países. El tema de la consistencia con lo tecnológico y la cooperación tecnológica, donde esto podía permitir, y en eso es un tema de crucial importancia el tema de propiedad y derecho de propiedad intelectual. Cuando uno promueve el desarrollo sustentable y dice América Latina tiene que contribuir, aunque ese es el país que menos impacto tiene sobre el CO2 a nivel global, históricamente es el menor, y tiene que contribuir
y ahí hay un tema, no hay negociaciones, digamos, más blandas y más aceleradoras sobre el tema de propiedad intelectual, es difícil tener aquella tecnología que lo permita hacer. Y ahí hay otro terreno importante para llevarlo y poderlo tener como un tema consistente. Entonces yo voy cerrando y me parece que este seminario se hizo en el momento correcto, pero la interpretación del momento correcto tiene que darse a la luz de los hechos correctos, porque no leerlo a la luz de lo que está pasando sería quedarnos en una retórica de cosas que no funcionarían. Yo muchas veces pienso que los seminarios que hacemos, yo a mi edad, digo, cualquier joven dice, pero estos señores se repiten siempre lo mismo y se dicen cuándo sería cuando las cosas van en otro sentido, en otra dinámica. Por lo tanto, de lo political correct, obviamente todos compramos todo, pero no mucho de lo que está ahí se está realizando y va por un sendero completamente distinto. La historia está, los procesos están, pero lo que nos demuestra hoy que la cooperación hay que hacerla en otro terreno y repensar lo que está pasando hoy para hacer una nueva cooperación. En ese contexto quiero reconocer, y me parece extremadamente importante, el aporte que tiene la Unión Europea y todo el concepto de Development in Transition, de países de ingreso medio. Esta región es una región toda de ingreso medio, que si fuera por la definición de las ayudas al desarrollo no tendría nada que hacer, y eso nos parece extremadamente importante. Ahí están puestos algunos temas donde lo que dijimos de la realidad se puede discutir. ¿Cómo va a ser el recovery? ¿Qué acuerdos tenemos que tener para el recovery? Y todo este tipo de cosas tendría que funcionar en una lógica de ese tipo. Así que, sin más, les agradezco muchísimo por la invitación y fue un gusto estar con ustedes. Y nada, acá siendo las 8:27, les saludo y les deseo muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, señor Cimoli. Si allí son las 8:27, fíjese que aquí son las 12:27 de la mañana. Muchas gracias por esta intervención donde nos ha dejado de manifiesto pues esa relación tan importante entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, donde nos ha expuesto algunos de los problemas que más afectan a la región latinoamericana, caribeña, con ese problema grave que usted ha destacado de la desigualdad. Y cómo es preciso que a través de ese aporte de la Unión Europea que usted ha destacado y de la contribución de España como vía natural de la relación entre la Unión Europea y América Latina, que a mí siempre se me ha antojado defenderla, como a muchos otros. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, vamos a ver si hay alguna pregunta y si no la hay, a mí me gustaría conocer al respecto qué opina usted, ¿no?, sobre este grave problema que ha destacado de la desigualdad y si esta desigualdad parece ser que, como usted ha comentado, en estos tiempos de pandemia, pues lejos de debilitarse, se ha incrementado. Y porque uno pues se da cuenta, ¿no?, de que la desigualdad pues está en ese grave problema que es el narcotráfico y esa interdependencia que hay entre algunos de los principales males que afronta hoy las sociedades latinoamericanas. En ese sentido, pues me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Veo ahí que está mi amiga Yolita. Hola, Yolita, ¿cómo estás? Un gusto verte. Sé que vas a estar en otro seminario nuestro dentro de un rato, así que... a ver, el tema, porque va por ahí el debate. Yo creo que Yolita va a tener la oportunidad también de enfrentarlo más tarde. El problema es que la relación entre Europa, como bien lo dije, es una relación profunda, históricamente, que decimos muchas cosas que son correctas, pero que hoy tiene una fuerte tensión porque están pasando cosas muy importantes. No reconocer eso sería un error en el debate. Lo vuelvo a repetir. La situación en la región está en una situación de desigualdad muy grande. La CEPAL siempre fue la que reconoció. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos preocupa de eso? La pregunta es, ¿cómo hacemos para recuperar una relación con Europa en un contexto donde la tensión es tan grande dentro de Europa por el tema de las vacunas y dentro de América también? Donde, vuelvo a repetir, países como Chile, 7 millones en Sinovac, Argentina, Sinovac y Sputnik, Brasil el acuerdo con Sinovac, México, entonces esto no es que tiene costos, es que algo está cambiando y el temor y el debate en esto es cómo enfrentar eso, porque si uno no enfrenta ese debate,
que pasa por vacunas, pasa por lo comercial y lo político, no enfrenta el tema. Y la desigualdad es un tema extremadamente importante. La CEPAL lo ha negado. La región va a salir con una fuerte desigualdad, una fuerte pobreza y una fuerte pobreza extrema. Ese es el punto. Y saliendo de esa situación, la relación con Europa tiene que ser privilegiada, porque si hay un área que entiende el rol del welfare, que entiende el tema de la desigualdad, que entiende el tema y lo pone en primera línea incluso en su continente, el tema de la democracia y derecho, es Europa. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Se dan cuenta? Hay una nueva geopolítica que está cambiando, presiones, una salida de desigualdad y un acuerdo histórico, como bien decimos, una política entre Europa que tiene los valores en algún modo correctos, lo pensamos nosotros. Ahora, ¿cómo se maneja la política? Ese es el debate. Y en ese debate la región va a salir, mire, el precio medio de las materias primas creció ya un 75% por la demanda china, en casi todos los países. Ayer Brasil subió la tasa de interés, ¿ok? Entonces, la región está cambiando, pero no es que sale de eso con mayor igualdad. La región sale con el modelo viejo que tenía más agotado y con una política que el acceso a la sanidad y a la vacuna, que es un tema urgente, viene proporcionado por áreas geográficas que yo pienso nadie hace nada por nada. Entonces, ese contexto es el contexto del debate de la política económica, la cooperación que se da hoy. Porque si no se da en ese contexto, vamos a hacer nosotros retórica nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Nosotros pensamos que ahí hay un diálogo profundo, que hay que ver los acuerdos comerciales, ver cómo generar capacidades en América Latina, permitir el acceso de productos de América Latina a Europa, no solo de materias primas, repensar el tema de la propiedad intelectual, repensar y fortalecer el tema de la deuda, repensar a cómo manejar juntos los espacios fiscales que tiene América Latina y que Europa aprendió a usarle, América Latina en una condición distinta, porque Europa tiene un banco central que América Latina no tiene. Entonces, todo ese tipo de debate es el debate que hay que hacer hoy para la cooperación. No hacerlo en esos términos sería como esconder, como el avestruz que pone la cabeza abajo de la tierra. No va por ahí el debate. El debate es por lo que está pasando. Entonces, si un continente, digamos, un Brasil, ¿ok? Como hoy, que sube la tasa de interés, que tiene un aumento del 75%, que va y compra Sinovac, bueno, yo puedo tener lo que quiero, pero ya hay una política y un contexto distinto. Entonces, si no pensamos cómo fortalecer el debate, la relación, en un contexto de este tipo, que no alcanza a decir que es incierto y complejo, las cosas ya se ven, cómo se enfrentan, ese es el punto. Porque si no decimos esto, no vamos a construirlo bien sólidamente. Para nosotros, vuelvo a repetir, para el tema de la igualdad, lo comercial, lo tecnológico, como bien dice Yolita, lo conoce, construir una partnership sobre esto muy potente, donde los ingresos medios tengan, buscar salida de mercado a América Latina, tener una evaluación también de las políticas de América Latina. No es que acá se hace todo bien, que quede claro, acá no es que se hace todo bien. Eso me parece un tema muy importante que tengan en cuenta. Entonces, ese es el tema del debate. Por ahí va la relación y por ahí va la política de cooperación. Y en eso creo que Europa dio el primer paso. Cuando definió el Development in Transition, cuando Yolita tuvo el coraje de hacer eso, y dice, no me alcanza esto, puso una política a un nivel distinto. Implementarlo lo hacemos juntos y nos cuesta, pero ahora se nos complica más con lo que está pasando. Pero no ver esa realidad, cometeríamos un error de política económica terrible. Yo estoy de acuerdo, yo eso lo veo evidente, sentimos como está palpitando en la región el tema. Hoy un país como Chile, que tiene 7 millones de personas vacunadas, tiene un éxito en esto, cierra otra vez, no porque las vacunas están teniendo efecto y están funcionando, sino porque el contagio es muy alto. Lo que pasó en Brasil, el número llegó casi a 3.000 muertos, se dan cuenta que hay un tema que la política tiene que funcionar hoy, porque lo que sale hoy tiene efecto para mañana. Entonces, nuestra desigualdad nos lleva a razonar en este tema. Así que ese pienso que es el punto de debate. Yo sé que Yolita, sobre esto lo hemos charlado muchas veces y entre nosotros lo discutimos eso, pero pensamos nosotros que va por ahí. También quiero decir, y con esto cierro, no es que Europa tiene resuelto el tema de la vacuna, no lo tiene. Hay países que van por un lado, lo que está pasando con o sea, es que es una situación, está el bueno y el malo, pero cómo se enfrenta junto, cómo se enfrenta claramente junto, a nosotros nos parece un tema
extremadamente importante. Acá no hay ni culpables, ni acaparadores, ni nada. Acá es un tema de enfrentarlo claramente. Y ahí nos parece que la política, que seguramente va a ir por ahí, tiene que consolidarse la relación Europa-América Latina, ahí se tiene que fortalecer. Y siempre hemos tenido eso, y con esto cierro, un debate con Yolita, con la Unión Europea, con el equipo de Bruselas y la CEPAL, muy claro y muy sincero. Nosotros estas cosas las hemos ya visto venir desde hace tiempo. Y ahora vemos venir otra que necesite. Por eso el seminario, bienvenido, y gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor Cimoli. Mire, tenemos una pregunta y un comentario. Le voy a pedir, en la medida de lo posible, brevedad, porque ya está esperándonos la siguiente ponente, pero tenemos una pregunta de Javier Muriel Saturnino, que dice, gracias. Primero, le da las gracias, señor Cimoli, y le pregunta, en el multilateralismo que ha comentado, ¿qué aporte pueden tener los migrantes europeos que viven en América, iberoamericanos, que viven en España, Portugal y otros países europeos? Y es fundamental, siempre se vio la relación, ahí es otro de los modos que hay que sacar el tema, o sea, pareciera que la relación es solo de Europa a América Latina. La inmigración europea en América Latina ha jugado un papel fundamental. América Latina, Chile, Brasil tienen industrias formadas y construidas por europeos, y gran parte del sistema industrial tiene una raíz europea. Así que eso es parte de aquella historia que yo construía, que esa historia de realidades, no de lo que se quiere y se anuncia. Eso es fundamental. Pero muchas veces se ve la inmigración latinoamericana hacia Europa como una cosa quizás negativa, como una cosa que no funciona, como una cosa vinieron porque... No, ahí nosotros, y seguimos manteniéndolo, todos los programas de ciencia y tecnología que hay en Europa, y aquella capacidad de construir el entramado de los migrantes que viven o de la comunidad latinoamericana en Europa es extremadamente importante. Usted va a encontrar hijos de segunda generación de italianos, de alemanes, de franceses en puestos en Europa que volvieron y de alta carga. O sea, quiero decir, es una migración que vino y volvió y que es de raíz fundamental. Si usted me pregunta, ¿esta inmigración se lee así? No, la leen como una inmigración de ventaja. ¿Esa inmigración se está aprovechando como se tiene que aprovechar? Poco, habría que aprovecharla mucho más y tener política para eso. Los procesos inmigratorios van hechos en regla, pero hay que verlo como algo positivo al desarrollo y a la producción de largo plazo. Y seguramente va a mejorar la relación.